Capítulo 1. La voz en la cinta. La historia del viejo refugio de montaña siempre había sido parte de las leyendas del pueblo, un conjunto de relatos tan antiguos como las primeras familias que habitaron la zona. Nadie sabía con precisión en qué momento la estructura quedó abandonada. Algunos hablaban de un incendio que devoró sus entrañas. Otros aseguraban que la familia que lo cuidaba desapareció sin dejar rastro y que jamás encontraron restos humanos. Con el tiempo, el refugio se convirtió en un sitio que todos evitaban, no por superstición, sino por la sensación de inquietud que producía incluso mirarlo desde la distancia. Liam, que había crecido escuchando estas historias, nunca creyó realmente en ellas, aunque tampoco se aventuraba demasiado cerca del lugar. Pero todo cambió el día que encontró la caja de su tío Allen, recientemente fallecido. Allen siempre había sido excéntrico, un hombre reservado y obsesionado con grabaciones viejas, radios fuera de frecuencia y cualquier aparato capaz de registrar audio. La caja no tenía etiquetas, solo un símbolo dibujado con tinta negra, un círculo incompleto atravesado por una línea vertical. Al abrirla, encontró varias cintas de casete etiquetadas con fechas distintas, algunas muy antiguas, otras sorprendentemente recientes. La última fecha correspondía a apenas 3 meses atrás. Impulsado por la curiosidad y una extraña sensación de anticipación, Liam conectó la vieja grabadora portátil que también estaba en la caja y colocó la cinta más reciente. Al presionar play, lo primero que escuchó fue un ruido estático que se expandió como un soplido áspero, seguido de un golpe contundente que resonó como si algo hubiera chocado con violencia contra una superficie metálica. Luego la voz de su tío emergió entre las interferencias. Respiraba rápido, como si estuviera corriendo o escondiéndose, pronunciando palabras entrecortadas que apenas lograban formar un mensaje coherente. «No entres, no repitas. Si escuchas tu nombre, cuelga, cuelga, cuelga», murmuraba con desesperación. Después se oyó un arrastre, como si fuera arrastrado por el suelo, y un gemido ahogado. Y casi al final, la frase que hizo que la sangre de Liam se helara en el pecho. «El refugio habla cuando no hay nadie. No lo ignores». La cinta se cortó abruptamente, como si hubiera sido interrumpida por un impacto. Con el corazón acelerado, Liam se quedó observando la grabadora, sin comprender cómo su tío, un hombre que nunca mostraba miedo, podía haber sonado tan aterrorizado. Entonces, en el silencio del sótano, escuchó un susurro. No provenía de la grabadora, ni del suelo ni de las paredes. Vino desde justo detrás de él. Una voz suave, la suya. Liam. Pero estaba completamente solo. Capítulo 2. El refugio. El camino hacia el refugio era un sendero irregular que serpenteaba entre árboles retorcidos, cubiertos de musgo oscuro y sombra perpetua. A medida que avanzaba, Liam notó que algo extraño sucedía con el bosque. Primero se desvaneció el canto de los pájaros, luego los crujidos habituales de ramas y hojas bajo sus pasos, hasta que finalmente el ambiente quedó sumido en un silencio tan profundo que ni siquiera su respiración parecía tener sonido. Era como si el entorno hubiera sido cubierto por una capa invisible que absorbía cada ruido. El aire estaba quieto, inmóvil, demasiado pesado para un bosque en plena tarde. La sensación de estar siendo observado lo acompañó durante todo el trayecto. Una presión persistente en la nuca, que lo obligaba a mirar hacia atrás cada pocos pasos, aunque nunca llegaba a ver nada. Cuando finalmente llegó al claro donde se encontraba el refugio, sintió que el estómago se le contraía. La estructura, de madera ennegrecida y metal oxidado, parecía más un organismo muerto que un edificio. Las ventanas eran estrechas y alargadas, colocadas a alturas irregulares, como si fueran ojos deformes vigilando desde diferentes ángulos. El techo tenía ángulos imposibles y la puerta principal no estaba alineada con el marco. Parecía hundida hacia adentro, como si alguien o algo hubiera respirado profundamente hacia el interior. La madera mostraba marcas irregulares, arañazos profundos,
tanto horizontales como verticales, como si múltiples manos desesperadas hubieran intentado salir o entrar. A pesar del miedo que comenzaba a calar en su cuerpo, Liam cruzó el umbral. Dentro, el olor era espeso, una mezcla de humedad antigua, tierra cerrada y un dejo metálico, como si la estructura hubiera sangrado alguna vez. Cada respiración era difícil, densa, obligándolo a inhalar lentamente para no sentir que se ahogaba. En la pared del recibidor, escrito con carbón en letras torcidas, encontró un mensaje inquietante. No nombres lo que escuches. No respondas. No pienses en ellos. Leerlo le provocó un impulso extraño de pronunciar su propio nombre en voz alta, como si una fuerza dentro de su pecho quisiera abrirse paso a través de él. Con esfuerzo contuvo ese impulso y continuó explorando la planta baja. Las escaleras del refugio eran viejas y crujían sin emitir ningún sonido, como si el mismo ruido del desgaste hubiera sido devorado por la estructura. En el segundo piso, un pasillo largo y estrecho se extendía como la garganta de un animal dormido. A ambos lados, puertas cerradas temblaban ligeramente, vibrando con un ritmo imperceptible pero constante, como si detrás de cada una hubiera algo respirando al unísono. En la última habitación del pasillo encontró sobre una mesa polvorienta otra cinta de cassette, mucho más vieja que las anteriores, etiquetada con una sola palabra: madre. Sin saber por qué, sintió que debía reproducirla de inmediato. Insertó la cinta en la grabadora y presionó play. El inicio estaba lleno de estática, pero pronto emergieron risas infantiles. Muchas voces de niños, aunque sus risas no sonaban naturales, tenían un tono forzado, como si estuvieran repitiendo una orden. Tras un golpe seco, se escuchó un portazo y luego un grito de una mujer, lleno de miedo y desesperación. «Devuélvanme a mis hijos, por favor», suplicaba entre sollozos. Entonces un nuevo grito retumbó en la habitación, pero este no provenía de la cinta. Venía del piso de arriba, y era exactamente la misma voz. Capítulo 3. La voz que era demasiado real. El tercer piso del refugio no aparecía en ningún plano que Liam hubiera visto entre las pertenencias de su tío. De hecho, ni siquiera parecía encajar con la estructura externa del edificio, como si el nivel superior fuera una adición que no existía físicamente, pero sí en algún otro plano. Las escaleras que conducían a ese piso eran empinadas, casi verticales, y estaban cubiertas de marcas que parecían hechas por uñas humanas. Algunas hendiduras eran tan profundas que la madera se había astillado como si alguien hubiera intentado aferrarse para no ser arrastrado hacia arriba. A cada paso que daba, el aire se volvía más frío, más denso, más cargado de algo que no sabía identificar, pero que sin duda lo observaba desde la oscuridad. Cuando llegó al tercer piso, Liam se encontró con un pasillo amplio, cuyas paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas sujetas con alfileres oxidados. Las fotos mostraban rostros de personas del pueblo, familias enteras, hombres y mujeres que él reconocía, algunos desaparecidos hace décadas, otros que nunca habían dejado registro de haber visitado el refugio. Cada fotografía tenía los rostros tachados con tinta negra, como si alguien hubiera intentado borrar su identidad. Todas excepto una, la imagen de un niño pequeño, con cabello oscuro y ojos profundos que miraban directamente a la cámara. En la parte inferior, con letra infantil, estaba escrito el nombre Allen Rivers, su tío. Liam sintió como la piel de sus brazos se erizó de inmediato. Jamás había visto una foto de Allen siendo niño, y su tío siempre evitaba hablar de su infancia. Cuando tomó la foto para verla mejor, un susurro emergió desde la madera detrás de la pared. Era suave, como si viajara desde un espacio angosto entre la realidad y algo más profundo. «Liam, no subas más». Era la voz de su tío, tan clara como si estuviera de pie junto a él. El pasillo entero comenzó a vibrar suavemente y las fotografías temblaron como si un viento helado las recorriera, aunque el aire estaba completamente inmóvil. Una de las fotos cayó al suelo, boca abajo. Cuando la volteó, no encontró una imagen, sino palabras escritas con tinta corrida. «No entres al ático». Antes de que pudiera reaccionar,
Un ruido pesado resonó encima de su cabeza, algo caminando lento, arrastrando los pies, y entonces escuchó una voz infantil, demasiado cerca, casi rozándole la nuca, diciendo con un tono reconocible pero deforme: ¿Me recuerdas? Capítulo 4. El llanto detrás de la pared. Las horas siguientes se volvieron densas como una niebla invisible. Mateo intentó mantenerse despierto, pero el agotamiento le venció. Cuando finalmente cerró los ojos, creyó escuchar algo. Primero un golpeteo suave, como uñas raspando la madera. Luego un sonido húmedo, irregular, parecido al llanto de un niño. Abrió los ojos de golpe. El cuarto estaba oscuro. La lámpara que había dejado encendida ahora parpadeaba como si alguien soplara sobre ella. Se incorporó lentamente, con la respiración entrecortada. Pensó que quizá era un efecto del sueño, alguna alucinación provocada por la tensión. Pero el sonido volvió, un quejido infantil, tembloroso, como si alguien estuviera llorando justo detrás de la pared a su lado. Mateo tragó saliva, puso la oreja sobre la superficie fría y escuchó claramente una respiración entrecortada, pequeña, vulnerable, pero seguida de un susurro más grave, demasiado profundo como para pertenecer a un niño. Retrocedió de un salto, sintiendo cómo se le erizaba la piel. La pared comenzó a emitir un crujido largo como si se expandiera desde adentro. La pintura se agrietó de golpe, formando una línea que serpenteó hacia arriba. Mateo sintió un impulso irracional pero inevitable. Debía irse, debía salir de ese cuarto y de esa casa. Pero antes de que pudiera acercarse a la puerta, algo sonó del otro lado de la pared. 3 golpes secos, pausados, como si alguien llamara desde adentro para que le abrieran. Un escalofrío le recorrió la espalda. El llanto detrás de la pared se transformó en una mezcla de risas infantiles y gruñidos sordos, una combinación imposible que le hizo sentir que el aire del cuarto se volvía más pesado. Mateo dio un paso atrás, tropezando con la cama, y quedó mirando la grieta que seguía extendiéndose. Entonces, sin advertencia, la lámpara se apagó completamente, hundiendo el cuarto en una oscuridad espesa. Lo único que podía oír era la respiración doble detrás de la pared, y algo que comenzó a empujar desde adentro, como si quisiera atravesar la superficie. Mateo se quedó paralizado. No sabía qué estaba pasando, pero algo dentro de él, algo profundo y primitivo, le decía que lo que estuviera tratando de salir no era humano. Y de pronto, el llanto se detuvo. Silencio absoluto. Hasta que una voz infantil, temblorosa y demasiado cercana, susurró desde detrás de la pared: ¿Por qué me dejaste aquí, Mateo? Capítulo 5. Las revelaciones del sótano. Mateo no recordaba haber bajado las escaleras, solo sabía que estaba en el pasillo, con la respiración agitada, y la casa parecía latir a su alrededor. Cada pared parecía respirar con un ritmo lento, húmedo, casi visceral. Él solo quería llegar a la salida, pero sus pies se detuvieron frente a la puerta del sótano, como si algo o alguien lo estuviera guiando hacia esa oscuridad. La puerta estaba entreabierta, un olor a madera vieja, tierra húmeda y algo más, algo rancio, parecido al olor de la carne en descomposición, salió desde abajo. Mateo dudó un momento, pero entonces escuchó un sonido suave, casi imperceptible, una risa infantil que resonó desde el fondo del sótano. Esa risa era la misma que había escuchado detrás de la pared. Tragó saliva, tomó una linterna del estante cercano y empezó a bajar lentamente los escalones de madera que crujían bajo su peso. La luz de la linterna era débil, pero suficiente para iluminar las paredes manchadas y los frascos viejos que se alineaban en los estantes. Frascos con líquidos turbios, objetos oxidados y fotografías quemadas en los bordes. Había algo macabro en todo, algo ritualista,
En el fondo del sótano, Mateo vio una mesa de trabajo cubierta con papeles viejos, planos y dibujos infantiles. Se acercó con cautela. En uno de los papeles había garabatos de un niño. Una casa dibujada con crayón con una figura grande y negra parada en la entrada y otra figura pequeña encerrada en una habitación sin ventanas. En la esquina inferior del dibujo había un nombre escrito con palotes torpes: Ariel. Mateo sintió un escalofrío. Ese nombre lo conocía demasiado bien. Pertenecía a alguien que había desaparecido cuando él era niño, un vecino, un amigo cercano, alguien con quien había jugado en su infancia pero que una mañana simplemente no apareció más. Su desaparición nunca fue resuelta. La lámpara parpadeó cuando otro papel llamó su atención. Una fotografía amarillenta en la que aparecía él mismo, de niño, sonriendo frente a la casa en la que se encontraba ahora. Pero lo inquietante no era la fotografía en sí, sino la sombra enorme detrás de él. Una silueta alargada con brazos demasiado largos para ser humanos. Mateo retrocedió con el corazón latiendo fuertemente. ¿Qué estaba haciendo esa foto allí? ¿Por qué había dibujos de un niño desaparecido décadas atrás en el sótano? Entonces escuchó un golpetito suave detrás de él, como uñas raspando el concreto. Giró la linterna rápidamente. Algo se movió en la esquina más oscura del sótano. Una figura pequeña, con la cabeza inclinada, el cabello húmedo y los ojos brillantes en la oscuridad. ¿Me estás buscando, Mateo?, dijo con voz infantil, pero distorsionada, como si hablara a través de un agua espesa. Capítulo 6. Lo que nunca debió salir. Mateo retrocedió hasta golpear la mesa, derribando los papeles. La figura del niño se mantuvo inmóvil, con la cabeza ladeada, observándolo en silencio. Era imposible distinguir si su piel estaba mojada o descompuesta. La linterna temblaba en la mano de Mateo, proyectando sombras que distorsionaban aún más su forma. El niño dio un paso adelante, y Mateo notó que las plantas de sus pies dejaban huellas húmedas en el piso de cemento. Cada paso emitía un sonido viscoso, como si sus pies estuvieran cubiertos de fango o algo peor. Me dejaste aquí. Tú te fuiste. Yo me quedé solo con él, susurró el niño. Mateo sintió que un recuerdo reprimido empezaba a abrirse paso en su mente, como una puerta que había mantenido cerrada durante años. Recordó un día en que él y Ariel habían jugado cerca de esa misma casa, cuando aún estaba abandonada. Recordó que algo los había llamado desde el interior, una voz que no sonaba ni humana ni animal. Recordó que él había sentido miedo y había corrido, pero Ariel no, y ahora estaba frente a él. Mateo retrocedió, incapaz de apartar la vista del niño que avanzaba lentamente, como si cada paso costara un esfuerzo monstruoso. Él me encontró primero y me guardó aquí abajo, pero no me dejó ir. Nunca me deja ir. La voz del niño cambió de tono de repente. Se volvió más grave, más profunda, inhumana. A menos que tú tomes mi lugar. Mateo sintió un pánico absoluto. Dio media vuelta para correr hacia las escaleras, pero antes de que pudiera subir, la luz de la linterna se apagó por completo. El sótano quedó en una oscuridad total. Y entonces escuchó otra respiración, no la del niño, una más pesada, más grande, más cercana. Un sonido húmedo bajó desde el techo, algo que se deslizó con un peso que hacía crujir las vigas. Mateo levantó la mirada aunque no pudiera ver nada, sintiendo cómo el aire frío descendía sobre él. Algo enorme estaba allí, justo encima. El niño habló detrás de él, ahora con voz quebrada. Él no deja ir a nadie, solo cambia de juguete. Un brazo grotesco y alargado descendió desde la oscuridad del techo, rozando el hombro de Mateo con un tacto frío como el hielo. Y la casa entera, como una sola entidad viva, pareció inhalar profundamente. Capítulo 7. La criatura del techo. La respiración pesada descendía desde el techo como si la oscuridad misma estuviera viva.
Mateo sentía un frío insoportable recorrerle la espalda, un frío que no venía del sótano, sino del tacto de aquello que lo rozó. No quería mirar arriba, pero la presión invisible sobre su mente parecía obligarlo. Levantó la linterna temblorosa apenas un instante, el haz de luz parpadeó, iluminando únicamente partículas de polvo suspendidas. Pero entre esas partículas, por un segundo, creyó distinguir una forma, algo enorme, colgando boca abajo con extremidades alargadas que se doblaban en ángulos imposibles. Un sonido húmedo cayó desde lo alto, como saliva espesa golpeando el suelo. Mateo retrocedió un paso, respirando con dificultad. El niño, o lo que quedaba de él, estaba justo detrás, con su voz distorsionada resonando como un eco dentro de una caverna. «Tú lo trajiste de vuelta. Él siempre regresa contigo». Mateo no entendía, no quería entender, pero las palabras del niño abrían un dolor viejo en su memoria, una herida que jamás había sanado. La criatura bajó otro brazo, más largo aún, más delgado, casi como una soga viviente. Ese brazo palpó el aire cerca de Mateo, rozando las paredes del sótano, como si inspeccionara a su presa. Mateo contuvo un grito cuando ese brazo pasó a escasos centímetros de su rostro. El olor era insoportable, una mezcla de humedad, carne rancia y tierra recién removida. El niño habló nuevamente. «No te deja olvidarlo. Nunca lo hiciste. Por eso volvió». La criatura emitió un gruñido profundo que reverberó en las paredes. Algo en ese sonido encendió una chispa instintiva dentro de Mateo. Correr. Empujó al niño, o a lo que quedaba de él, y se abalanzó hacia las escaleras. Subió los primeros escalones mientras escuchaba el sonido de garras enormes deslizándose detrás de él. Cada peldaño crujía como si fuera a romperse bajo su peso. La criatura se movía rápido, demasiado rápido para su tamaño. Cuando llegó a la mitad de la escalera, sintió como algo frío le tomó el tobillo. Una fuerza brutal lo jaló hacia abajo, golpeando su espalda contra los escalones. Mateo gritó, arañando la madera para no caer. La criatura lo arrastraba, gruñendo en la oscuridad, ansiosa, hambrienta. Sacó fuerzas de donde no tenía y logró agarrarse de una viga que sobresalía. Pateó con fuerza, una y otra vez, hasta que sintió que la mano monstruosa soltaba su tobillo. No esperó, se impulsó hacia arriba con desesperación y salió del sótano justo cuando una garra atravesó el marco de la puerta de madera, astillándolo por completo. Mateo cerró la puerta de un portazo, empujando un mueble pesado contra ella. Detrás, la criatura golpeó con fuerza, haciendo vibrar toda la estructura de la casa. «No puedes huir de él», susurró el niño desde el otro lado. «Ya eres parte de la casa». Mateo corrió hacia la sala principal sin saber a dónde ir. Cada pasillo se sentía más estrecho, más torcido, como si la casa misma estuviera cambiando de forma para impedirle escapar. Las paredes se ondulaban levemente, respirando. Las luces parpadeaban con violencia, proyectando sombras que parecían moverse por su cuenta. Se apoyó en la pared para no caer. Su tobillo sangraba, los dedos que lo habían sujetado habían dejado marcas profundas, casi quemaduras. La casa crujía, no como madera vieja, sino como huesos que se doblan bajo tensión. Una ráfaga de recuerdos cruzó por su mente como fotografías arrancadas de un álbum viejo. Vio a su yo de niño, corriendo con Ariel en el bosque. Vio la casa abandonada, siempre oscura, siempre con las ventanas cubiertas como párpados cerrados. Recordó que una vez entraron solo por curiosidad infantil, pero dentro habían escuchado un susurro que no era humano. Recordó que él había huido. Recordó que Ariel no lo hizo. ¿Era culpa suya? ¿Había dejado a su amigo atrás? ¿O la casa simplemente había elegido a uno de ellos? Un golpe brutal resonó en la puerta del sótano, seguido de un chillido agudo. La criatura estaba intentando salir. Mateo tropezó hacia la cocina. La ventana estaba ahí, apenas a unos pasos. Si lograba romperla, podría escapar. Podría salir corriendo y nunca mirar atrás. Pero cuando intentó abrirla, la ventana parecía sellada. No se movía ni un milímetro. Golpeó el vidrio con sus puños. Ni siquiera vibró. «No quiere dejarte ir. Recuerda que volviste por tu cuenta», dijo una voz detrás de él.
Mateo se giró de golpe. El niño estaba parado en el marco de la puerta con la cabeza ladeada y la piel pálida como cera mojada. ¿Qué eres?, preguntó Mateo con la voz quebrada. El niño dio un paso hacia adelante y por primera vez Mateo pudo verlo con claridad. La mitad de su rostro parecía normal, pero la otra estaba deformada, como si hubiera sido aplastada y luego estirada por algo enorme. «Soy lo que quedó cuando me fuiste», respondió el niño. «Y él es lo que vino a buscarme, lo que vino a buscarte a ti también». La casa tembló. El mueble que bloqueaba la puerta del sótano se deslizó unos centímetros hacia adelante. «¿Por qué yo?», preguntó Mateo, sintiendo que el aire se volvía irrespirable. El niño lo miró con tristeza y por un momento su voz pareció humana. «Porque tú lo trajiste, porque lo despertaste, porque siempre supo tu nombre». La puerta del sótano explotó hacia afuera, lanzando astillas y polvo por el aire. Una sombra enorme se arrastró hacia el pasillo, dejando un rastro negro y viscoso en el piso. El niño dio un paso atrás. «Ya viene por ti». Capítulo 9. La última decisión. La criatura se arrastraba por el pasillo con un movimiento inquietante, casi serpenteante, pero con el sonido de huesos que se rompen a cada desplazamiento. Mateo retrocedió hasta quedar contra la pared, incapaz de apartar la vista del ente que emergía por completo de la oscuridad. Ahora podía verlo mejor. Su cuerpo era una masa torcida de extremidades demasiado largas, con un torso hinchado y una cabeza que parecía colgar del cuello como si no perteneciera a la criatura. Sus ojos eran dos pozos negros que absorbían la luz. Un hilo de saliva oscura caía desde su boca, golpeando el suelo con un sonido húmedo. «No deberías haber venido de vuelta», susurró el niño desde cerca, con una mezcla de miedo y resignación. Mateo sintió un nudo en la garganta. No había salida, no había ventanas que se abrieran, no había puertas funcionales, no había forma de regresar. La casa lo había aceptado y ahora la criatura lo reclamaba. La bestia avanzó un poco más, inclinando la cabeza en un gesto casi curioso. Mateo tembló cuando la criatura inhaló profundamente, como si oliera sus recuerdos, su miedo, todo lo que había reprimido durante décadas. «Si toma a alguien nuevo, me deja ir», murmuró el niño desde la esquina. «Yo ya no aguanto más». Mateo lo miró. Vio el dolor en su rostro, la deformidad, la tristeza atrapada por años. La criatura extendió un brazo grotesco hacia él. Y entonces, por primera vez desde que llegó, Mateo tomó una decisión. Corrió hacia el niño, lo abrazó, sosteniéndolo con fuerza como si pudiera protegerlo. «No te voy a dejar aquí solo otra vez», dijo con la voz quebrada. El niño abrió los ojos con sorpresa. La criatura rugió, un rugido tan profundo que hizo vibrar cada clavo, cada tablón, cada rincón de la casa. Mateo sintió el aire moverse detrás de él y supo que la criatura estaba a punto de tomarlo. «¡Suéltame!», gritó el niño. «No, no es así. Él no te va a dejar. Él te va...» Demasiado tarde. Un brazo enorme rodeó el torso de Mateo y lo levantó del suelo con una fuerza imparable. El niño gritó mientras Mateo era arrastrado hacia la criatura. Mateo no luchó, no gritó, solo cerró los ojos. La criatura lo absorbió entre sus armas, hundiéndolo en su masa oscura, mientras la casa parecía exhalar un suspiro largo y satisfecho. El niño cayó de rodillas, respirando con dificultad. Sus deformidades desaparecían lentamente, como si la oscuridad se evaporara de su cuerpo. La criatura lo observó un momento, y luego se retiró hacia la oscuridad del sótano. Libre, pero mientras el niño recuperaba su forma humana, escuchó algo que lo congeló. Un susurro. La voz de Mateo. «No me dejes aquí». La puerta del sótano se cerró. El niño, ahora completo, quedó de pie en el pasillo, mirando la casa, libre para irse, pero sabiendo que otro había tomado su lugar. Y la casa volvió a dormir.